¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video del siciliano en su taller. Espero que hayan tenido un viernes espectacular. Pese a la lluvia que, bueno, nos complicó la tarde. Logré llegar al taller, por suerte bien. Pero es incómodo andar a las corridas abajo de la lluvia. Uno se moja, trabaja húmedo. Bueno, los que andamos en esto ya conocemos ese tipo de cosas y aprendimos a saberla sobrellevar. Como digo siempre, muy contento con los amigos que se van sumando al canal, con los que ya son fieles amigos, fieles seguidores. Bueno, nos comunicamos por Facebook, por Instagram. Eh, les agradezco verdaderamente las atenciones que tienen, el hablar ya en breve. Para el amigo que siempre comenta, ya vamos a tratar de organizar un vivo. Lo que pasa que, bueno, me gustaría estar un poquito más ordenado, tener un lugar cómodo en el taller como para poder apoyar el celular o, bueno, la computadora, como para darle un poquito más de prolijidad a lo que salga de ese vivo, que el primero va a ser medio cómico, dado que, bueno, nunca hice un vivo en YouTube. Así que, bueno, nada, quería responderles a todos, les voy contestando los comentarios a todos. Muy interesante los videos que proponen, muy interesante las herramientas que mencionan. La verdad que a los que me mandan fotos y bueno, adjuntan algún videíto, les agradezco de corazón. Bueno, al margen de eso, quería hacer un paréntesis. Hoy anduve por Easy buscando materiales, como siempre. Guiño, guiño. No, sí, tenía que comprar materiales, pero bueno, estuve mirando un poquito las líneas de herramientas, a ver cómo venían. La verdad que están completamente desabastecidos. Si hay algo que está habiendo un poquito más de surtido es Robust, pero hasta ahí nomás. Lo que noté es que yo hace un tiempo promocioné unas herramientas que había comprado al distribuidor que viene habitualmente al taller y me ofrece nuevos productos, qué sé yo, y compré a un precio realmente barato porque era a modo promoción. Lo que quiero dejar claro que a mí nadie me regala nada, ni me dicen tomá, te regalo esto para que lo pruebes. Pues tampoco es que soy un tipo que tiene 2 millones de seguidores y va a vender 2 millones de elementos. Nada, me lo dejaron a un precio un poquito más accesible. Y yo miré la herramienta, vi que no era tirar la plata y bueno, accedí a comprarla. Estoy hablando de hace más o menos unos 8 meses y no la vi en ningún lado y hoy la veo en Easy. Estoy hablando de la calidad Word Pro, que verdaderamente las probé, dado que justo que se presentó la oportunidad de comprar estas herramientas, yo estaba haciendo una instalación completa. Los que me siguen desde hace tiempo, bueno, habrán visto todo el proceso. Fue una instalación eléctrica en la que me pude lucir, dado que, bueno, el dueño de la casa me pidió que desarrolle una instalación eléctrica a mi gusto. Y no había problema, simplemente que le haga una lista de materiales. Bueno, le hice circuitos independientes hasta en el baño. El tablero parece un ropero de la cantidad de térmicas y de cosas que le puse. Pero bueno, al margen de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que estuve probando las Word Pro, que esta sería la calidad Pro de Word Pro. Y hay una calidad un poco inferior que también la estuve probando, pero verdaderamente no es nada que no se haya visto. Se puede comparar a una Bullet Economy. Pero estas son verdaderamente buenas. Si tienen la oportunidad, aprovechen ahora. Yo las vi en Easy, repito. Están muy lindas como para comprar. Aprovechen ahora que, bueno, como todo producto nuevo, arranca siendo barato. Después, bueno, siguiendo con la línea de marcas de herramientas, quería hablarles un poquito, que las dejé entrever una vez y uno de ustedes me comentó una calidad
que si bien es de uso hobbyista, no llega a ser profesional, porque no llega a ser profesional, yo muchas herramientas de esas las he usado a nivel profesional. Estoy hablando de la línea Blackjack. Tenemos las francesas, que bueno, como pueden ver, ya vienen con el estampado de su nombre en la anatomía de la francesa, o sea que indica que no es una llave genérica, tiene cierto poder. Yo la conocí más o menos allá en el año 2006-2007, y bueno, fui comprando de la línea Blackjack varias cosas. Esta francesa particularmente, lo que me resultó muy cómodo, pero muy cómodo, es el pequeño ángulo de inclinación que tiene. Que si bien no es esto, pero tiene un ángulo que no es tan recto y permite trabajar cómodo en distintos lugares. O sea, la verdad, muy linda herramienta. O sea, para un uso hobbyista barra profesional. O sea, porque yo la he utilizado. Está bien, pueden decir, Tano, ¿en qué podés usar una francesa de 8? No, hay situaciones en que la francesa de 8 se utiliza en situaciones críticas, o sea, hay que exigir la herramienta como se exige a nivel profesional, ¿no? Cuando algo no quiere salir y lo único que entra es la llave, la francesa, y la herramienta tiene que comportarse acorde a la situación sin tener juego en la mandíbula, sin zafar y sin decir agua va. Que es lo que, bueno, uno busca, es un cierto grado de confiabilidad, ¿no? Después, bueno, el alicate. Este alicate estuvo en la caja de electricidad, hoy ya forma parte del tablero del taller. Este alicate estuvo en la caja de electricidad no menos de 2 años, cumpliendo bárbara las tareas. O sea, bueno, los que me conocen saben que yo el alicate lo uso únicamente para pelar y cortar cable. Y cada cable, acorde al milímetro que sea, al diámetro que sea, perdón, hay un alicate que yo utilizo. O sea, este, por ejemplo, lo utilizo para trabajar hasta 2,5 milímetros. No tuvo problema nunca. Abro otro paréntesis. Por eso es que no tengo masas abolladas. ¿Por qué? Porque utilizo una determinada masa para cada tipo de material. O sea, está bien. Esto está todo dado en condiciones ideales y bueno, pudiendo tener acceso a determinado surtido de masas, porque bueno, cuando empecé tenía una de 1,5 kg y si tenía que picar ladrillo hueco, picaba ladrillo hueco, y si tenía que picar como tuve que picar cordones de vereda, picaba con la misma masa. Uno ya habla desde un lugar donde, bueno, se privó de otros gustos sin transitar vicios, y bueno, el vicio fueron las herramientas. Entonces por eso hoy uno habla con esa soltura de decir, no, hay que tener una masa para esto, una masa para lo otro. Cierro paréntesis, porque bueno, si no parece que uno estuviese pecando de soberbio, y no es mi esencia pecar de soberbio, ni tampoco la idea del canal, sino la idea del canal es describir qué herramienta se utiliza para cada situación, dándole un cuidado, tratando de ser óptimo, ¿no? Porque bueno, si no es fácil, o sea, qué sé yo. Seguimos con Blackjack. Destornilladores. Punta hexagonal. Varilla hexagonal. Punta Phillips. Con un tratamiento ahí de endurecimiento de la varilla. Muy buenos destornilladores. Muy buenos destornilladores. Los Phillips, por ahí, podrían ser un poquito más anatómicos en cuanto a su punta, ¿no? A ver, ahí.
pero créanme que trabajan y muy bien. Lo mismo que los planos, los destornilladores planos, y verdaderamente muy lindo destornillador. No da margen al error, una punta que verdaderamente encastra en la cabeza del tornillo sin dejar margen a juego. El verdadero técnico o la persona idónea en el manejo de un destornillador sabe que no va cualquier destornillador plano en cualquier tornillo cabeza plana. Tiene que haber un acople de la punta en la profundidad de la cabeza. Yo sé que todo esto es una teoría que todos van a decir, yo agarro el destornillador, aprieto y ya está. No, hay un calce, hay una seguridad en los 2 o 3 milímetros como mucho que pueda entrar la punta del destornillador dentro de la ranura del tornillo. Hay un calce, una seguridad que se siente en la mano, que eso la da un buen destornillador. Ya cuando lo trabajamos en la piedra y le sacamos un poquito de punta porque se melló y ya la herramienta está fuera de la medida. Es un poco más complejo de lo que parece. Si me dan un segundo, se los demuestro con otro destornillador como para que tengan una idea de lo que quiero decir. Bueno, gente, esto es un destornillador Crescent del año 95 con un tornillo cabeza Phillips PH2. Como pueden ver, no les digo que entra clavado porque mentiría, pero yo no puedo hacer una buena toma del acople del destornillador en la cabeza porque estoy con un celular, pero podrían ver cómo encastra casi a la perfección el destornillador dentro del tornillo. Bueno, eso es lo que quería graficar cuando decía que verdaderamente da una buena seguridad al momento de apretar un tornillo plano, que ya se usa muy poco, pero el destornillador es verdaderamente bueno. Tano, ¿vos siempre le dejás esas arandelas de goma ahí a tu destornillador Blackjack? Sí, porque esas dos arandelas de goma que ven ahí están hace años. Venían en el blister, o sea, esto venía con un blistercito de plástico, el destornillador pasaba por ese blister y trababa con estas gomitas. Bueno, yo las saqué y se las dejé puestas. ¿Por qué? Porque así lo diferencio de otro. Está bien, ustedes pueden decir, no, sí, pero te lo sacan la gomita y chao. Sí, pero ya se tienen que tomar el trabajo de sacar la gomita. Así que bueno, vamos a la pinza de punta de la línea Blackjack. Bueno, una pinza verdaderamente cómoda, con cierto tratamiento muy básico, ¿no? Pues estamos hablando de herramientas no profesionales. Cierto tratamiento muy básico para poder trabajar en plomería sin que se oxide, sin que se aflojen los mangos, los aislantes en caso que uno trabaje en la electricidad. Esta la ven así, prácticamente sin uso, porque no lo tiene. Ahora les voy a mostrar otra que sí tiene uso y van a ver que está en las mismas condiciones. Bueno, esta trabajó y trabajó un montón, montón trabajó conmigo, en todas las áreas. De la electricidad descendió a la plomería, de la plomería a la mecánica. La calidad de los aislantes es muy buena, muy buena. No se despegaron nunca de la herramienta, que es un punto a tener en cuenta. La verdad, muy contento con esta línea. Si pueden, hay ferreterías en la zona de Ramos Mejía, los que son zona oeste, que venden únicamente Blackjack y es muy bueno.
Habría que acercarse y ver si ya sacaron alguna línea más profesional. Esta es la misma pinza que aquella, solo que sin usar. Observen, ¿no? Si ya sacaron alguna línea un poco más profesional, dado que, bueno, estoy hablando de herramientas que tengo del año 2006. Esta llave francesa se ha cansado de andar conmigo. Se ha cansado de andar conmigo. De la línea Blackjack. Hermosa. Juego, el que escuchan. Miren, nada. Creo que en la Stanley Fat Mac tiene el doble. Miren, nada, espectacular. No, pero pará, ahí tiene una soldadura. Sí, tiene una soldadura. ¿Por qué? Por una cuestión que yo tengo, que cuando gira el tornillito, a mí me da miedo que se me zafe y se me pierda el perno y se me pierda el gusanito. Entonces, cuando estoy trabajando con la eléctrica y tengo una francesa cerca, le pego una puntadita ahí para ya quedarme tranquilo que no se va a salir. Porque cuando yo era chico, con lo que costaba tener una francesa, se desarmaban y se perdían los gusanitos. Y conseguirlos o comprarlos era muy difícil. Baco tenía los repuestos. Le puedo asegurar que salía la mitad que una llave francesa. Eran cosas de locos. Pero bueno, son locuras que uno tiene con las herramientas, ¿no? Les cuento esas cosas porque en este canal no esperen que agarre la francesa y diga, esta es una francesa Blackjack de 10 pulgadas, listo, nos vemos mañana. No. Yo cuento mis historias, mis experiencias, por qué hago las cosas, estén bien o estén mal. Pero bueno, es lo que uno fue aprendiendo, es lo que uno intenta comunicar. Sé que hay mecánicos que por ahí miran y dicen perder tiempo escuchando. Y hay otros muchachos que verdaderamente me da alegría. Me digan, estoy arrancando en el mundo de las herramientas y me sirven los videos que usted hace y esto y lo otro. Y bueno, a esa gente va dedicada toda esta explicación que por ahí para algunas personas es obvia. Es una francesa que si no me dio resultado compro la otra y listo. Bueno, yo les explico el por qué no da resultado, el por qué no es lo mismo comprar esta que la otra. Y bueno, las herramientas que ustedes ven son todas mías. Buenas, malas, regulares, las compré todas yo. ¿Qué va a hacer? Al no tener vicios, el vicio era este. Después un anciano me hizo notar que sí, que tenía un vicio. Y eran las herramientas. Bueno, estas eran las llaves combinadas de la línea Blackjack de aquel momento. No sé si ahora han cambiado. He visto que ahora ya por ahí le tomaron un poco más de confianza a la marca y le ponen Blackjack. Tienen que estar dando vuelta acá en el taller unas Blackjack estriadas que no eran las clásicas C para sacar burros de arranque, eran como una especie de S. Yo una vez compré, dado que bueno, necesitaba una llave y en la ferretería donde fui, justo esa medida no la tenían, creo que era una 12. Yo había llevado 11, 13, 14, bueno, justo ahí había una tuerca de 12. Fui a comprar y me dice, no tengo. Bueno, dame algo de 12 para no sacar. La francesa no entra. Tengo estas. Y me muestra la llave en S. Uy, dije, qué hermosa. Yo me quiero comprar todo el juego. Así que bueno, compré, creo que está la 10, 11, 12, 13, 14, 15 en S. Porque ya después incluso no valía ni la pena comprarlas porque son herramientas que al no tener la necesidad imperiosa o saber para qué fueron creadas, uno por ahí no las compra. Pero sí me saqué el gusto. Queda pendiente mostrarles eso. Así que bueno, resumiendo gente, calidad Blackjack, compren, utilícenla, va a dar resultado. Son muy buenas herramientas, un lindo acero.
Este alicate trabajó y mucho. Como dije, en alguna parte formó parte del elenco de herramientas que yo utilizaba en obra. O sea que imagínense si cortó y peló cable. Incluso creo que hasta algún cortocircuito se comió. Ahí lo pueden ver. Pero esto ya no fue en 220, sino en 12 volt, corriente continua. Pum. Pasan las cosas. Mucho amperaje. Cerramos tema Blackjack. Ya después les voy a mostrar tubos. Ya después les voy a mostrar. Los videos se van a ir completando. Tomemos todo como que es la parte 1. Lo que les quería recordar es esta calidad Word Pro. Yo la promocioné. La promocioné. La difusión que le puede dar uno desde una plataforma que por ahí alguien mire o mis redes personales. ¿Por qué? Porque verdaderamente me dio el resultado. O sea, la utilicé para hacer una instalación eléctrica completa. Utilicé las pinzas, los alicates, los destornilladores. Y me dieron resultado. Me dieron resultado. Si yo las hubiese probado y no hubiesen servido en la obra, le digo, ni gasten la plata en la Word Pro porque no sirve. Hoy las veo promocionadas y en venta en Easy. O sea que tan equivocado no estaba el Tano cuando aposté a esta calidad. Que está la calidad Economy. Algún alicate dando vueltas debe haber. No sé, ahora en este momento no lo veo. Ah, sí, lo veo, esperen. Bueno, este es el alicate Economy. Economy de la línea Work Pro. Que también funciona muy bien, ¿eh? Pero es económico. Es para otro tipo de cosas. Por ahí los cortes no son tan limpios. Por ahí no pela tan bien el cable. Pero si fuese la única opción que hay, se puede trabajar fenómeno. O sea, no nos vamos a poner en exquisitos. Vale la pena como vale la pena un Bullet Economy. Ya cuando hice el video de Bullet aclaré que cuando yo compraba Bullet no se dividía por calidad Pro o calidad Economy. Bullet era Bullet y una calidad pareja. Bueno, después se ve que fueron mejorando las falencias, mejorando los aceros, bajando algunos costos, subiendo algunos otros y de ahí salió la calidad Pro, que muy linda herramienta. Bueno, acá yo en el mismo acto compré las dos herramientas, la Economy y la Pro. Yo sé que mostrándola, como me dijo un amigo en un mensaje, teniéndola en la mano es otra cosa, claro. Ojalá la pudieran palpar ustedes mismos y darse cuenta, pero créanme que la herramienta va muy bien. Bueno, gente, la idea era saludarlos, ver cómo están, cómo pasaron este viernes medio lluvioso sobre el final, mostrarles la línea Blackjack, recomendárselas. Y bueno, nada, desearles un excelente viernes. Traten de estar tranquilos, descansados. Estaba hablando con una clienta, amiga, me estaba comentando unos problemas de salud, qué sé yo. Y bueno, todo pasa por acá. Hay que estar tranquilos, tratar de llevar una vida sana, cosa que no hago, pero bueno, no cometo excesos, pero bueno, qué sé yo. Por ahí otra alimentación. Pero los años pasan, ya ustedes notan, yo sin anteojos ya no veo. Tengo mucha miopía, para los que no me preguntaban por qué los anteojos, tengo miopía. Y nada, hay que cuidarse, estar tranquilos. Generalmente nos hacemos problemas por el 80% de nuestras preocupaciones no van a pasar. Está bien, está el que tiene una visión más negativa y dice, pero el 20% sí. Bueno, pero hagámonos problema por, valga la redundancia, por problemas reales. Preocupémonos por problemas reales. Generalmente terminamos preocupándonos por cosas que nunca pasan.
Bueno, segmento filosófico del canal de Siciliano. Y bueno, muchachos, me eligieron, me siguen, bánquenme. ¿Qué va a ser? Les mando un saludo. Cariño. Gracias por llegar hasta acá.